Hace pocos años se han localizado entre cajas polvorientas unos manuscritos del dibujante Riccardo Piso, donde nos cuenta anécdotas de sus años vividos junto a Antoni Gaudí. Esta es su historia. En 1892, Antoni Gaudí tenía 40 años. Hacía poco que había acabado el palacio de su mecenas Eusebi Güell, y en León la casa Botines de los señores Simón Fernández y Mariano Andrés. Ahora estaba trabajando en las obras de la Sagrada Familia. Estaba en su plenitud creativa. Riccardo Piso era un chaval al que no le entusiasmaba estudiar. Su padre, escritor y crítico de arte, consiguió convencer a Gaudí para que lo aceptase como ayudante y le enseñase lo que era la disciplina. A mis 12 años, mi familia, asustada de mis locuras, suplicó a Gaudí que me retuviera hasta las 9 de la noche, hora en la que el maestro salía junto con los demás empleados del equipo técnico. Al llegar a casa tras el primer día con el maestro, el padre le preguntó: ¿estás contento con el trabajo? Él contestó: sí, pero ¿qué haré cuando se acabe la Sagrada Familia? Antoni quería dar el máximo realismo a sus esculturas. La naturaleza era su fuente de inspiración. Él y su jefe de escultores, Llorenç Matamala, solían visitar la morgue del Hospital de la Santa Creu para fotografiar cadáveres y hacer moldes de sus caras. También solía hacer moldes de animales, flores, plantas y bichos que metía en pequeñas jaulas. Piso nos cuenta que él era el encargado de alimentar a los animales y matarlos retorciéndoles el cuello para posteriormente los copiasen los escultores en barro o cera virgen. Lagartos, escarabajos, grillos, saltamontes, tortugas, gansos. Recuerda que un día le dijo que se desnudara y empezó a lanzarle yeso. Por poco se asfixia. Él fue el modelo para uno de los ángeles de la fachada del Nacimiento. Por cierto, Piso desmintió que algunas de las esculturas de esa fachada fuesen obra del escultor Carles Maní. Los modelos de la adoración de los pastores fueron estos músicos callejeros. Para la imagen de la Virgen en la huida a Egipto, tomó como modelo a una amiga de Riccardo, feísima y huesuda, pero con una mirada especial que cautivó al maestro. Para la figura de Judas y el modelo de Poncio Pilatos, tomó como modelo a este hombre, José, el guardia de las obras y cabrero. Murió al poco tiempo con delirium tremens. Unas niñas del orfanato del convento de San José sirvieron como modelo para unos ángeles. Para hacer de Virgen María escogió una solterona muy beata. Quería ir a pie hasta Tierra Santa. Empezó el viaje, pero cuando estaba en Premià de Mar, a 20 kilómetros de Barcelona, dijo: «Dios mío, qué lejos está». Cogió el tren y se volvió para casa. Para San José tomó a un cantero. Y para el niño Jesús en el pesebre escogió a la nieta de su amigo, el escultor Llorenç Matamala. Para el soldado romano de la matanza de los inocentes, eligió a un jovencito cachas de Tarragona que encontró en una taberna, porque para Gaudí los tarraconenses tienen facciones de emperadores. Tenía 6 dedos en un pie en lugar de 5. Gaudí estaba dedicado en cuerpo y alma a la construcción de la Sagrada Familia. La arquitectura y la religión lo eran todo para él. Parecía que no vivía en este mundo. Corría por los andamios como un fonámbulo sin pensar siquiera que podía caerse. Ricard no entendía cómo, teniendo terrenos en Reus y habiendo construido mansiones y palacios, podía ir vestido como un andrajoso. En una ocasión, una mujer se le acercó para darle 5 céntimos como limosna.
Gaudí renunciaba al lujo y las vanidades mundanas para cumplir la voluntad de Dios. Parecía inmune a las tentaciones de la mesa y la lujuria. Era vegetariano y solía hacer ayunos prolongados. Ni siquiera presumía de sus conocimientos. Siempre rechazó las clases o las conferencias. No le gustaba a la gente. No os podéis imaginar cuando el maestro se enfadaba. No había nadie que lo parase, por muy importante que fuese el personaje que tuviese enfrente, ya fuese un banquero o un obispo. Los dejaba a todos hechos polvo. Odiaba los coches. Decía que eran los vehículos los que tenían que dar paso al peatón y no al revés. Tenemos pocas imágenes del maestro porque tampoco soportaba que le hiciesen fotos. Le tenía pánico al fogonazo de la Kodak. Otro de sus colaboradores, del que hablamos en varios capítulos, Ricardo Utrillo, se empeñó en fotografiarlo y no lo consiguió. Santiago Rusiñol le dijo un día: «Hombre de Dios, no sea así, no le dé miedo, ya se le haremos al bromuro». Gaudí le respondió: «Usted siempre está de broma». Para complementar la formación del chico, Gaudí avaló su ingreso en el Círculo Sant Lluc, una institución ultra religiosa donde iba a aprender a dibujar. Pero la severidad de la escuela le desesperaba. También le desesperaba el ascetismo y las manías del arquitecto. Opiso tenía 16 años y, como todo adolescente, necesitaba desfogarse. Cuando por las noches dejaba al maestro en su casa de la calle Diputación 339, el joven volaba para llegar al teatro de cabaret El Dorado. Era su válvula de escape. Con Miguel Utrillo descubrió la taberna de los bohemios modernistas dels Quatre Gats. Allí conoció a Pere Romeu, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Manolo Hugué, Isidre Nonell, Pablo Picasso. Opiso trabajó para Gaudí durante 6 años. Su relación acabó cuando el maestro decidió que lo acompañase a Mallorca, donde estaba reformando la catedral. Tenía que intervenir en las vidrieras. Su tirria, viajar en barco y dormir en casa del obispo, le decantaron a desobedecerlo por primera vez. Desde París, Casagemas y Picasso escribieron una carta a Ramón Raventós que decía: Si ves a Opiso le dices que venga, que esto es bueno para la salvación del alma y que envía a Gaudí y la Sagrada Familia a hacer puñetas. En vez de ir a Mallorca, decidió marchar a París con sus amigos. No sería la última ocasión. Aquí alucinó con los ambientes bohemios de Montmartre y sus pintores. Mi vacante fue cubierta por otros ayudantes sumisos y sufridos como Jaime Llongueras, I.U. Pascual y Joaquín Torres García. Entré como delineante, y de todo hice menos eso, desde lustrarle los zapatos, que eran de color negro siempre, hasta barrerle el estudio o disecar las bestezuelas que le servían de modelo. Como complemento a este vídeo recomendamos el especial sobre Opiso. ¿Estoy grabando? No, que no estoy grabando. Odiaba los coches. Decía que eran vehículos... Paramos. ¿Y qué tengo que hacer? ¿De dónde? ¿Y esto no tapa? Para completar. Ahora sí, estamos...
Yo no he parado. Pues seguimos. Para completar la función del chico, para complementar la formación del chico, Opiso tenía 16 años y como todo adolescente necesitaba desfogarse. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram.